Hola, ingeniero, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación de petróleo del yacimiento Situche Central. Bueno, este trabajo lo realizamos con mi grupo, ¿no? Los integrantes son Bacón Gallardo, Hugo Rufino, Lucano Aliaga, Luis Hernaldo, Vázquez Becerra, Ever Oney, y quien les habla, Willard Tirado Montoya. Introducción. El proyecto consiste en la explotación de petróleo del yacimiento Situche Central para luego ser transportado mediante una tubería flexible hacia el campamento base Sargento Puño, donde será almacenado en tanques y luego transportado vía fluvial por el río Morona mediante barcazas hasta el estacionamiento de bombeo Morona, de propiedad de Petroperú. Objetivos y justificación del proyecto. El proyecto corresponde a la perforación de desarrollo del yacimiento Situche Central. Sus facilidades de producción y el transporte del petróleo en barcazas para su posterior entrega a la empresa Petroperú. Objetivos del estudio de impacto ambiental. Los objetivos son describir los componentes y actividades del proyecto, describir los resultados del estudio de línea base ambiental y social del área de estudio, identificar, evaluar y describir los impactos ambientales, así como proponer un plan de manejo ambiental que contenga las medidas para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos generados por el proyecto. Metodología. La evaluación en el campo para los estudios de línea base ambiental se realizaron entre los años 2017 y 2018, correspondientes a la temperatura muy húmeda entre mayo y diciembre de 2017 y marzo 2018. Y la temporada húmeda se realizaron los meses de septiembre 2017 y junio 2018. La secuencia de trabajo que se realizó para la elaboración del estudio de impacto ambiental comprendió lo siguiente: aprobación del plan de participación ciudadana, términos de referencia y plan de trabajo del estudio de impacto ambiental, levantamiento de información en campo para la línea base en ambas temporadas, temporada muy húmeda y temporada húmeda, análisis de laboratorio de muestras de aire, agua y suelo, levantamiento de información en campo para la línea base social, elaboración de informes de línea base ambiental y social, elaboración de informes y capítulos del estudio de impacto ambiental. La ubicación geográfica y política del proyecto. Bueno, el proyecto está ubicado en la región Loreto, provincia de Aten del Marañón, distrito de Morona. Etapas del proyecto. Tenemos la etapa de construcción. La empresa supervisará el control y aseguramiento de calidad de la construcción para asegurar el cumplimiento de las normas de calidad de suministro del material, tendido, montaje e instalación de las tuberías flexibles, acondicionamiento de pozos, perforación, construcción de la facilidad de producción de Situche Central, movilización de equipos, materiales, máquinas y personal, habilitación de las locaciones de perforación, construcción e instalación de las tuberías flexibles de 6 pulgadas para transportar el petróleo, montaje e instalación de una línea de media tensión de 22.9 kilovoltios, construcción de las facilidades de producción de Situche Central, construcción del campamento base Situche Central. En la etapa de operación, la operación se inicia en la extracción del petróleo que será tratado, separación, tratamiento del petróleo, agua y gas, puesta en producción del pozo, operación de tuberías y facilidades de producción, transporte del petróleo por vía fluvial del río Morona desde el campamento base Sargento Puño hasta la estación
de bombeo Morona. Área de influencia. Las áreas de influencia del proyecto han sido aprobadas a través del Plan de Participación Ciudadana mediante la Resolución Directorial número 068-2017-Senase/Declaración de Cumplimiento Ambiental emitida por el Senase. Área de influencia. El área de influencia directa del proyecto corresponde al área que será ocupada por los componentes del proyecto, donde se generarán los impactos directos. El área de influencia indirecta. El área de influencia indirecta corresponde al área adyacente a la influencia al área de influencia directa considerando una distancia de 250 metros alrededor. Los componentes del proyecto asimismo se han considerado también como el área de influencia indirecta, el ámbito de la actividad del transporte del petróleo por barcazas a través del río Morona desde el campamento base Sargento Puño hacia la estación de bombeo Morona. Las localidades de influencia indirecta tenemos ahí a San Juan, Santa Cruz, entre otras ciudades, ¿no? Ahí tenemos muchos pueblos que son el área de influencia indirecta, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Continúo. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Ebroney Vázquez Becerra. En esta oportunidad voy a hablar de nuestro proyecto, que es un proyecto de desarrollo del área noroeste de Situche Central del lote 64. Bien, el capítulo 3 que comprende este EIA se trata del estudio de línea de base ambiental del área de influencia de dicho proyecto, ¿no? Esto comprende la descripción detallada y las características también del área del proyecto, incluyendo los peligros que pudieran afectar la viabilidad. Y tenemos los tres factores, ¿no? El medio físico, el medio biológico y el medio socioeconómico. En el medio físico tenemos la geología. La geología, bueno, el área está comprendida por dos unidades morfológicamente estructurales, ¿no? La faja subandina y el llano subandino. En cuanto a los suelos varían de muy superficiales a moderadamente profundos. Los suelos presentan fertilidad química de media a baja. Según el estudio actual que se hizo, se determinaron dos clases, ¿no? Terrenos con bosques y terrenos sin uso y o productivos. También tenemos la calidad del suelo. En general, los parámetros evaluados cumplen con las características de calidad ambiental para este proyecto, con excepción de algunos metales. Se detectó la presencia de algunos metales en el área de Situche Central, ¿no? También tenemos en el medio físico la hidrología, que, bueno, hablamos de la hidrología. Dentro de esto está la hidrografía, que es el área de estudio en la que se ubica, ¿no? En la cuenca del río Marañón, que se ubica en la región hidrográfica del Amazonas en la vertiente del Atlántico. La calidad del uso del agua. Para fines de este EIA se consideró el muestreo de agua que se utiliza la población que vendría a ser el área de influencia directa para su consumo, ¿no? Los resultados de estos estudios arrojaron que el uso del agua en este proyecto, pues, se podría realizar para fines de consumo doméstico, ¿no? Y también con uso para higiene personal o lavado de ropa. Eh, en el medio biológico, ¿no? Tenemos ecosistemas terrestres. Tenemos dos características, ¿no? En este medio. La caracterización del medio biológico cuando se superpone con el área natural protegida. En este caso, la flora, hablamos de la vegetación. En el área de estudio se identificaron tres sistemas ecológicos de acuerdo con la clasificación desarrollada por el NaturServer, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
y con centro de datos para la conservación. ¿No? También tenemos la fauna. Se detectó diferentes variedades de reptiles, anfibios, aves, mamíferos. Eh, También se identificaron 11 especies protegidas por la legislación nacional, ¿no? Que es el Decreto Supremo número 004-2014 del MINAGRI. Eh, el ecosistema acuático. También tenemos el ecosistema acuático en el medio biológico, en el cual eh, la característica del medio biológico cuando se superpone con el área natural protegida, ¿no? Cuando no se debe de poner en riesgo la flora y la fauna para para las diferentes eh, especies, ¿no? Que están en extinción, la vegetación. Bueno, en la caracterización del medio biológico, acá no se debe poner en riesgo también las diferentes especies de peces, ¿no? Que habitan en la zona de influencia de dicho proyecto, ya que según estudios se encontró un metal pesado en algunas variedades de peces. Y en el medio socioeconómico y cultural no tenemos un estudio cuantitativo, el que consiste en la obtención de datos que se aplica a la población, ¿no? Que identifica las características económicas y también la percepción de la población sobre dicho proyecto. Eh, También se aplicaron entrevistas en las localidades de la zona de influencia de dicho proyecto con el objetivo de recopilar información sobre la situación económica de las zonas aledañas, ¿no? A dicho proyecto. Eh, También tenemos el aspecto socioeconómico. Las comunidades nativas no cuentan con servicios básicos de agua, ni luz, ni desagüe, de las cuales este proyecto genera trabajo y realiza trámites para que cuenten con todos sus servicios, ya que son servicios que de primera necesidad, ¿no? Para la población. Y en el aspecto cultural, en el proyecto no se identifica lugares de significancia cultural o religiosa entre comunidades nativas del área de influencia, que, bueno, sería no, algo importante hablar sobre eso en este proyecto, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Estimada docente, mi nombre es Luis Lucano y continuando con la exposición presentaré el capítulo 4 y 5, donde el capítulo 4 tenemos caracterización del impacto ambiental, donde se ha realizado una metodología cualitativa mediante el uso de una matriz causa-efecto establecida en la guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental en la cuarta edición de Mundo y Prensa, Madrid, España, de Vicente Conesa. Esta caracterización de impacto ambiental nos permitió identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que se generan debido al desarrollo del proyecto en todas sus etapas. En el presente cuadro tenemos la importancia ambiental de los impactos, donde tenemos 4 categorías representadas por irrelevante con una puntuación menor a 25, con una categoría moderada entre 25 y 50 puntos, en la categoría de importancia severa entre 50 y 75 y la importancia crítica es que la importancia es mayor a 75. Tenemos el resumen de impactos ambientales en la etapa de construcción, en el componente aire para el impacto de posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particulado. Tenemos la opción de transporte de barcazas con una importancia moderada. El transporte aéreo también con una importancia moderada. Y también, por ejemplo, la construcción de campamentos temporales con una importancia leve. También tenemos un impacto en el posible incremento de los niveles de ruido ambiental, como son los transportes de barcazas con una importancia moderada, la instalación de sistemas de despacho de crudo en el SBSP con una importancia leve. Tenemos el componente agua con un impacto, o bueno, un posible impacto en la alteración de la calidad del agua superficial,
También tenemos la acción de transportes por barcazas con una importancia moderada, la instalación de puntos de captación con importancia leve. También tenemos un posible impacto de alteración de calidad del agua subterránea en la construcción de campamentos temporales con una importancia moderada, perforación de pozos también con una importancia moderada y la posible disminución de la cantidad del agua en la instalación de puntos de captación. Caracterización del impacto ambiental también tenemos en el componente suelo, donde tenemos un posible impacto en la pérdida del suelo mediante la construcción de campamentos temporales con importancia moderada, en la habilitación del campamento de base de Situche central con una importancia moderada también. También tenemos un proceso de erosión en la etapa de construcción de vías de acceso con una importancia moderada y la instalación de tuberías con una importancia también moderada. Tenemos también una posible alteración en la calidad del suelo con la construcción de campamentos temporales con una importancia moderada, construcción de vías de acceso con una importancia moderada. También tenemos el resumen de impactos ambientales en la etapa de operación y mantenimiento, donde tenemos el componente aire con un posible impacto en la alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particulado. Tenemos una acción de servicios de pozos y retrabajos con importancia leve, también por ejemplo en el quemado de gas con importancia moderada. También tenemos un impacto en el agua, una posible alteración de la calidad del agua superficial en la producción de pozos, en los servicios de pozos y retrabajos, en reinyección de agua industrial, operación del SBSC, almacenamiento de crudo en el SBSC con importancias moderadas. También un impacto o un posible impacto en la alteración de la calidad del agua subterránea en la operación de pozos de reinyección del agua y de producción en reinyección de agua industrial con una importancia alta y moderada. Tenemos un resumen de impactos ambientales en la etapa de abandono con el componente aire, con un posible impacto de alteración en la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particulado, por ejemplo en el abandono de camino de tuberías y cableado con una importancia moderada. También un posible impacto en el incremento de los niveles de ruido ambiental y el abandono de las vías de acceso con importancia leve, abandono de campamentos temporales y también con una importancia leve. En el suelo tenemos una posible alteración de calidad del suelo, abandono de las vías de acceso con una importancia moderada, abandono de campamentos temporales, abandono temporal permanente de pozos. Estrategias de manejo ambiental. La implementación de la MMA se basa en el cumplimiento de la normativa ambiental y en asegurar que las acciones emprendidas se realicen en todo momento alineadas con los principios de GEOPAR, que son los siguientes: hagámoslo ahora, hagámoslo grande, hagámoslo bien, hagámoslo mejor, hagámoslo con eficiencia y hagámoslo para todos nosotros. También tenemos el plan de manejo ambiental, que tiene como objetivo es prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos e identificados sobre los componentes del medio físico, biológico, socioeconómico y cultural que podrán generarse por la implementación del proyecto. En el plan de manejo ambiental tenemos el manejo de fuentes de emisiones de gas, donde se realizarán el monitoreo de las fuentes de emisión estacionarias de importancia de acuerdo con el establecido en el programa de monitoreo. También tenemos donde los generadores y vehículos maquinarios recibirán mantenimiento según las recomendaciones del fabricante. También tenemos el manejo de ruidos y vibraciones, donde se controlarán los niveles sonoros de acuerdo con el programa de monitoreo, donde nos indica que las áreas de generación de ruidos altos deben contar con señalización adecuada. También nos dice que quedará prohibido el sobrevuelo sobre centros poblados y viviendas a una distancia horizontal por lo menos de 1 kilómetro o 1500 pies de altura. También tenemos el programa de manejo de recursos suelo, donde tenemos el manejo de materiales de construcción, manejo de disposición de materiales sobrantes y manejo del suelo vegetal para cuidar el hábitat y la población. También tenemos el programa de manejo de recurso hídrico, donde tenemos que establecer medidas para el tratamiento sobre las aguas residuales domésticas, el desarrollo de los trabajos de cruce de cuerpos de agua, manejo de agua de abastecimiento y manejo del agua de lluvia, que son los más importantes.
Manejo de flora y fauna nos indica que comprende acciones que se implementan para minimizar los impactos sobre la flora y la fauna, en el cual tenemos el control de las especies exóticas invasoras, monitoreo de especies de importancia ecología, ejecución de sistemas de alerta temprana con la localización de áreas biológicamente sensibles, programa de reforestación y vegetación o vegetación, donde nos dice que propone procedimientos para restablecer la cobertura vegetal y alcanzar en lo posible la recuperación de las áreas utilizadas donde se desarrollan actividades del desbosque y desbroce que comprende, por ejemplo, la producción de plantones en viveros, selección de especies que emplearán para plantas nativas en la zona. También tenemos el programa de manejo de residuos sólidos, donde establece lineamientos técnicos, administrativos y criterios apropiados para el adecuado manejo de residuos sólidos generados por el desarrollo de actividades del proyecto. Tenemos el programa de manejo de sustancias químicas, que establece medidas para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias químicas con la finalidad de minimizar en lo posible los riesgos de derrames y emisiones a la atmósfera. Programa de producción cultural, que tenemos que es muy importante precisar que la evaluación arqueológica que se ha realizado en este proyecto no se ha encontrado evidencias arqueológicas. Sin embargo, se propone el monitoreo arqueológico en la etapa de construcción durante el movimiento de tierras, en el cual, en el caso se llegara a hallar restos arqueológicos inesperados, se cuidará y se protegerá. También tenemos el programa de capacitación, donde indicamos que tiene como objetivo entrenar y concientizar al personal de Geopar y a sus empresas contratistas en los temas ambientales. Tenemos el plan de compensación, que viene a ser, tiene como objetivo compensar la biodiversidad en el área que será afectada por el emplazamiento de la infraestructura permanente del proyecto. Plan de relaciones comunitarias, donde tenemos que es muy importante porque tenemos que establecer lineamientos que aporten a la consolidación y el mantenimiento de las nuevas relaciones entre las comunidades nativas y grupos de interés de afluencia en el proyecto Geopark. El programa de monitoreo tenemos que permitirá y brindará la oportunidad a la comunidad de conocer y verificar el cumplimiento de los estándares. Tenemos un plan de contingencias que ha sido elaborado por la base del estudio de riesgos determinados en el desarrollo del proyecto, el cual representa riesgos altos para el entorno humano, medio ambiente y socioeconómico, donde tenemos las presentes contingencias que son accidentes personales, derrames en tierra o cuerpo de agua de combustibles o lubricantes, derrama de líquidos, incendios y explosiones. También tenemos sismos y terremotos, inundaciones, huaicos, desplazamiento de tierra. Tenemos un flujograma de comunicación interna y notificaciones en una contingencia donde la emergencia será informado mediante un operador telefónico, una llamada que comprende el nivel 1 que tiene el equipo de rescate en las operaciones, en el nivel 2 que tiene una brigada de emergencia que está conformada el equipo de manejo de emergencias, en nivel 3 que son rescate y primeros auxilios en la evacuación y lucha contra incendios, que está conformada por el equipo de manejo de crisis de Geopark. El plan de abandono o cierre, el plan de abandono tiene presente las medidas para el retiro de instalaciones, la superficie, desmovilización de equipos y maquinaria utilizados durante la etapa constructiva. Cierre constructivo, en este tiene un plan que comprende el desmontaje y abandono de las instalaciones, de apoyo logístico y la restauración a través de la revegetación de las áreas intervenidas que no serán utilizadas para la operación del proyecto, y la cierre de fase de operación que tiene como objetivo es el abandonar las instalaciones, será cuando el proyecto determine su ciclo de vida. Tenemos un plan de abandono o cierre donde tenemos el cronograma de estrategia de manejo ambiental con todos los programas ya presentados, como por ejemplo el recurso aire, manejo del suelo, recursos hídricos, de flora y fauna, el cual está monitoreado entre las 3 etapas de construcción, operación, abandono. Gracias. Siguiendo con la exposición, valorización económica del impacto ambiental en el punto número 6.
Por ejemplo, son las metodologías que se realiza considerando los siguientes criterios, ¿no? Son algunos puntos que hemos descrito, se identifican todos los impactos ambientales descritos para el proyecto, se seleccionan solo aquellos impactos cuya ocurrencia sean inherentes, descartándose aquellos impactos que contribuyen al riesgo o expectativas. Se identifica la relación entre impactos ambientales y el cambio de bienestar humano. Se realiza el análisis económico de cada uno de los impactos ambientales seleccionados. Se determina el valor actual neto, el valor económico del proyecto al incremento del PBI. Por ejemplo, esta inversión de este proyecto, el monto está fijado en 1.328.667 soles, ¿no? El BER constituye una gruesa estimación de las externalidades positivas y deben ser tomadas como referencial del aporte y el valor presente. Este proyecto en el economía nacional, por ejemplo, el BER es un comprobante de pago sobre este proyecto que se realiza, ¿no? En el punto número 7 tenemos plan de participación ciudadana, que participan, que está inherente a todo el proyecto, a la población donde se ejecuta el proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta tabla tenemos la localidad del taller, tenemos la ubicación, la fecha, que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los resultados de los talleres informativos. En este taller está detallado, ¿no? Tanto la fecha, la hora, la cantidad de participantes, pero entre las preguntas más importantes o entre los temas más importantes se ha detallado, por ejemplo, la preocupación indicados por la población relacionados al EIA detallado, indicaron que se debe solicitar el permiso para las actividades en la plataforma 3, que se deben contar con profesionales para que puedan responder sobre los resultados de línea de base que se presentan. Por ejemplo, también la sede de Brasilia, de igual manera, ¿no? Tanto la hora, la fecha, la cantidad de participantes, ¿no? Y la pregunta o temas importantes que se ha realizado en esta sede también, en este taller, por ejemplo, la preocupación de la población relacionados por EIA estuvieron relacionados con resultados de calidad de agua de la quebrada Viruyacu, Guraiquexa y Uchaipayacu, que según información que contaban tenían presencia de plomo. Se les indicó que la quebrada Uchayacu no forma parte de esta área. Esto es los que hicieron información o énfasis en estos temas, ¿no? Y también, por ejemplo, en la sede de Caballito, de igual manera, se muestra la fecha, la hora, la cantidad de participantes, el número de preguntas aún se muestra, ¿no? Y el tema más importante, por ejemplo, entre los temas de preocupación de población relacionados a la IA, estuvieron los resultados de calidad de agua, si es que se han encontrado metales pesados que afectan a la salud humana, respondiéndose que el río Morona hay presencia de plomo, cobre, bario. También preguntaron sobre el empleo local, que esto punto también muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se abre un proyecto en una determinada localidad, mayormente se da también énfasis al personal de esa localidad, ¿no? Para un empleo. Y también se muestra la información de la oficina ciudadana, también que se muestra la fecha, la hora, perdón, la hora en que se encuentran abiertos, todo relacionado para información del proyecto, ¿no? Como conclusión podemos decir, de acuerdo a las análisis de revisión de documentación presentado por Geopar Perú, se corrigen las observaciones formuladas. Moldear se nace a través de información de este número de informe, perdón, y también, por ejemplo, por una conclusión número 2, la atención a ello corresponde a aprobar actualización de términos de referencia específicos y plan de participación ciudadana de las modificaciones de estudio de impacto ambiental detallado del proyecto exploratorio del área noroeste del lote 64, presentada por Geopar Perú, SAC. Y como recomendaciones podemos tener también un punto final, al punto número 2, que se publique en el portal
institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental de las revisiones sostenibles. Y acá tenemos la página web donde se debe publicar. ¿Y para qué fin? Para que se encuentre a disposición del público en general, ¿no?, que quiera saber sobre este determinado proyecto. Esto sería correspondiente a nuestro tema del lote 64, correspondiente a un EIA detallado,